Muy buenas tardes, momento de hablar de salud aquí en Onda Cádiz Televisión y lo vamos a hacer hablando de una buena alimentación. Ya saben que el ministro Garzón anunció hace apenas unas semanas que se iban a limitar los anuncios de comida rápida, de azúcares y bebidas en el horario infantil. Precisamente con un endocrino queremos hablar no solamente de lo importante que es no dar a los niños este tipo de alimentos, sino realmente la alimentación que le tenemos que dar a los peques. Desde el Gobierno de España se ha declarado la guerra a los alimentos no saludables y ahora esa batalla se ha iniciado para conseguir que los más pequeños de la casa tengan una alimentación óptima para su desarrollo. El ministro Garzón ha anunciado que se eliminarán en el horario infantil anuncios de restaurantes de comida rápida, bebidas de azúcares y bollería industrial, productos que contienen una alta cantidad de azúcar, el verdadero problema, como señala el nutricionista Javier Zarzana. El azúcar es adictiva. Yo he leído algunos estudios que dicen que la adicción por el azúcar es incluso mayor que la heroína. Esto es una cosa de locos, ¿no? Pero el azúcar crea una adicción tremenda. Cuando tú tomas azúcar, lo que se hace es que tu cuerpo, de manera automática, segrega insulina para combatir ese azúcar. Si tú hoy tomas, pongamos, 30 gramos de azúcar, tu cuerpo mañana a la misma hora va a intentar segregar insulina para esos 30 gramos de azúcar y así va subiendo. Entonces, eso es lo que crea la adicción. El problema es que tenemos una obesidad infantil que ahora mismo roza un índice que dice la Organización Mundial de la Salud que 4 de cada 10 niños españoles son obesos. Esos son unos porcentajes inmensos. Pero estos productos no se consumen si no se compran y los padres o tutores son los que tienen la responsabilidad a la hora de conseguir una alimentación sana para sus hijos. La reeducación alimentaria empieza desde arriba, no desde abajo. Si sus padres compran estos productos azucarados, se lo dan a los niños, el azúcar crea adicción y claro, el niño termina siendo un adicto al azúcar. Creo que la base, atajar el problema estaría más bien en hacer una reeducación alimentaria a los padres, que son en realidad lo que les proporcionan la comida a los hijos, que tanto que quites un anuncio publicitario en una hora infantil, puesto que los niños en realidad no tienen dinero para comprar esos productos. Porque además el consumo de estos productos provocan que un niño de 4, 5, 6 años sea un niño obeso. Un niño que sufra sobrepeso también sufrirá en su desarrollo. La obesidad infantil, que en otros países, por ejemplo América, venía siendo un gran problema, aquí en España se está convirtiendo en algo bastante serio. Pero continúo diciéndote, creo que el problema está en los padres, creo que la base está en la reeducación alimentaria hacia esos padres. Lo ideal es conseguir que niños y también mayores tengan una dieta equilibrada, comer carne, pescado y legumbres, y en los pequeños hidratos de carbono, pero no en los ocultos en la bollería industrial, sino en los naturales que tiene la pasta o el arroz. Yo siempre recomiendo en consulta que tenemos que tener una alimentación muy equilibrada, más en una alimentación infantil que los niños están en crecimiento. En una alimentación equilibrada deberíamos de tomar a la semana 2 veces carne, una vez carne roja y una vez carne blanca, 2 veces pescado, una vez pescado azul y otro blanco, las legumbres, que son unas grandes olvidadas, quizás porque a lo mejor el tiempo de elaboración o porque ya no sabemos cocinar, pues 2 días de legumbre y por supuesto hidratos de carbono. Los niños tienen que tener energía, toda la energía te la va a proporcionar el hidrato de carbono, pero no hay hidratos de carbono que pueden ser azúcares, sino pan, pasta, patata, arroz. Entonces, siempre acompañar, por ejemplo, carnes y pescado, pues con algo de verdura y algún hidrato de carbono, como patata o arroz. Igualmente, en carnes y pescado, legumbre, al menos, ya digo, 2 días de legumbre a la semana. Y fruta, mucha fruta, algo que se ha perdido en la mayoría de las mesas y que es el mejor dulce que se le puede dar a los niños. Y luego fruta, importantísimo. Comer fruta, no comemos apenas fruta.
Yo normalmente en consulta voy preguntando y es que la fruta es que casi ni se compra, o normalmente es que le preguntas a los niños y es que no les gusta la fruta, no les gusta porque no la prueban o porque no han tenido esos padres la paciencia de decir, venga, vamos a probar fruta, ¿no te gusta? Bueno, vamos a probarla otra vez. Se dice que un alimento empieza a ser tolerado en un niño a partir de que lo prueba unas 8 o 9 veces. Entonces, si un padre le da 2 veces un kiwi a un niño, no le gusta y dice, es que a mi hijo no le gusta el kiwi, y ya tú le vas creando a este hijo, bueno, es que mi hijo no le dé kiwi porque no le gusta, y él ya lo asume, como que no le gusta. Igualmente que hay muchísimos padres que no comen verduras o pescados y que sus hijos no lo comen, pero no lo comen porque principalmente él no se lo da, porque no lo hay en su casa. Tampoco se bebe agua y los líquidos se sustituyen con bebidas azucaradas. Hay que beber al día al menos 1,5 litros de agua. Es la única manera natural de regular nuestro organismo. Se bebe muy poca agua. Yo creo que el agua es fundamental y se tira mucho a los niños de zumos azucarados para comer. O sea, eso habría que eliminarlo. Luego, por supuesto, cuando llevas una merienda al colegio o un desayuno, o sea, un bocadillo con pavo, que es lo que tomábamos nosotros de pequeños y que tampoco íbamos tan mal encaminados. Y curiosamente se quiere eliminar estos anuncios en un tiempo en el que se emiten menos, pero que se consume más. El nutricionista Javier Zarzana recuerda que en los años 80 era aún mayor el número de anuncios de bebidas azucaradas y gaseosas y el consumo no llegaba al 10%. Yo tengo por dos partes, una licenciatura en nutrición, como es natural, y otra por, digamos, de origen familiar, porque mi familia se dedicaba a eso. Hice también la licenciatura de periodismo y publicidad. Los medios de comunicación realmente viven de lo que es la publicidad. Si no hay spots publicitarios, si no hay campañas, los medios no tienen para pagar nómina. El problema no está realmente en que los niños vean un anuncio de publicidad de un refresco. Yo no sé si recordaréis, por ejemplo, en los años 80, 90, la gran proliferación de anuncios de refrescos que había. Coca-Cola, por supuesto, era el rey, la Casera, por ejemplo, el tío de la tónica, o por ejemplo, 7up, que tenía el muñeco del Fido Dido. Nosotros crecimos con esos anuncios de publicidad. Y sin embargo el consumo de bebidas gaseosas y azucaradas a día de hoy crece en torno a un 6,4% cada año, y sin embargo ahora no hay tantos anuncios. Creo que en realidad el consumo parte de la compra de los padres. Los niños no tienen dinero para comprar esos productos. Las chucherías deben darse a los niños de manera especial y ocasional, no a diario, y en el caso de la bollería, hacerla natural, en casa. Las chucherías, bollerías industriales, eso debe ser algo ocasional. No sé, como un premio o algo en el día de tu cumpleaños. Recuerdo en mi casa cuando éramos pequeños, no recuerdo que hubiera refrescos, había un día especial que tomabas refresco, o el día de tu cumpleaños tomabas tarta, y si acaso tomabas un dulce hasta un bizcocho. Pues eso es lo que debemos de inculcar en nuestros pequeños de hoy día. Quitar tanta bollería industrial. La bollería industrial tiene unas grasas que se llaman shortening, que son grasas de coco, de palma, cacahuete, le meten hidrógeno y con esto hacen esa masa de harina que es abullonada y se mantiene blandita por mucho tiempo, pero estas grasas son muy difíciles de eliminar en el organismo. Entonces es mejor, si quieres darle algún dulce, oye, pues ¿por qué no podemos hacer un bizcocho? Que lo vamos a hacer con aceite de oliva, con harinas naturales que nosotros podamos elaborar. Entonces creo que deberíamos de encaminar nuestra alimentación a los niños por ahí. Es cierto que los padres a días de hoy pues no tienen tanto tiempo, ¿no? Y entonces trabajan tanto mujer como hombre y vamos siempre con muchísimo estrés y tiramos de muchas comidas elaboradas y procesadas. Pero bueno, al fin y al cabo son nuestros hijos. ¿Qué no hacemos por nuestros hijos? Porque si ahora estamos hablando de niños obesos, veremos en el futuro a adultos con sobrepeso y con otras patologías derivadas de esta grasa acumulada durante todos estos años de desarrollo. La obesidad, además, obesidad importante. Yo estoy tratando a niños que están en una obesidad de tipo 2, tipo 3. Esto es importante ya. La obesidad implica otras muchas enfermedades. Artrosis, hipertensión, colesterol, aumento de triglicéridos.
Entonces, esta alimentación, al fin y al cabo, no es gratuita. Nos preocupamos mucho porque nuestros hijos, no sé, que si tienen una enfermedad, compramos... bueno, a día de hoy, a cualquier hijo tiene de todo tipo de zapatos, todo tipo de pantalones, de ropa, de chaquetones. O sea, gastamos mucho en cosas más superfluas de lo que es la nutrición. Y la nutrición, al fin y al cabo, es la salud de tu hijo. Desde las distintas administraciones se busca y se persigue que tengamos hábitos de vida saludables, pero sin una educación y una concienciación de la sociedad no se conseguirá que tengamos una alimentación sana. Y ahora es momento de ponernos las zapatillas de deporte, la ropa deportiva y salir a la calle a correr, porque ya saben que el próximo 21 de noviembre se celebra la gran carrera contra el cáncer en Cádiz. Por eso, desde la asociación nos animan a participar en este evento. Dicen que correr es de cobardes, pero es más cobarde el que huye de ayudar a los demás. Hay que correr para conseguir objetivos y para conseguir que otros los alcancen. Correr sin competir, correr sin presión, correr sabiendo que va a ser la mejor carrera de su vida. Por ese motivo, la Asociación Española contra el Cáncer ha convocado su tradicional carrera en su 7ª edición. El domingo 21 de noviembre, la entidad nos invita a sudar la camiseta por una buena causa. Y es una carrera solidaria, lúdica, no competitiva. Y en ella, pues, tanto mayores, pequeños, niños, hombres, mujeres, de todas las edades, pueden participar porque se puede hacer corriendo, quien quiera, pero se puede hacer caminando, dando un paseo, se puede hacer el recorrido por la playa, pero quien no pueda hacerlo por la playa porque no tenga posibilidad de ir por la arena, pues puede hacerlo también por el paseo marítimo. De lo que se trata fundamentalmente es eso, de visibilizar a la sociedad gaditana que las personas con cáncer no están solas, que tienen el apoyo de toda la población y tienen además los servicios de nuestra asociación, que podemos acompañarles, ya digo, tanto en las actuaciones relacionadas con la prevención del cáncer, como luego, si ya tienen la enfermedad, en las actuaciones clínicas, ¿no? En los servicios de psicología, de fisioterapia, de trabajo social. En todas esas actuaciones estamos ahí para ayudar en lo que podamos. La pandemia obligó a suspender la carrera en 2020, que se hizo de manera virtual. Se consiguieron muchas aportaciones, pero faltaba el aliciente de vestir la camiseta verde y andar, saltar, caminar rápido o correr en la arena de las playas de Cádiz. Una carrera de 7 kilómetros en los que todos son ganadores, pero todos suman para luchar contra el cáncer. Hemos pasado un año que no hemos podido convocar presencialmente, se hizo este año en marzo, pero de forma virtual, en previsión de que no fuera posible hacerlo, pero ahora que ya estamos en una situación más agradable, que ya podemos hacer más cosas, pues vamos a volver a hacer la carrera y vamos a volver a mostrar a los pacientes de cáncer y a sus familiares el apoyo de toda la sociedad gaditana y el acompañamiento que necesitan en el duro camino que supone la lucha contra el cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer de Cádiz ha realizado un llamamiento en las últimas semanas a través de las redes sociales para que participe el mayor número de gente. Yuyu y Veraluque se han sumado a esta causa, que tiene como fecha límite de inscripción el próximo 19 de noviembre en la sede de la entidad, en el Corte Inglés, o a través de la web de la asociación con un enlace. Se puede inscribir uno viniendo a la sede y haciéndolo en la sede de Cádiz, que estamos en la calle Segismundo Moret 2, también en la sede de San Fernando, en la calle Real, pero en cualquier otra población, si necesitan, pues se ponen en contacto con nosotros y les hacemos llegar los boletines de inscripción para que puedan llevarlos a cabo. También en el Corte Inglés, pueden hacer en el Corte Inglés de Bahía de Cádiz, también en la dirección que aparece en el cartel y en el código QR que tenemos en el cartel de la carrera, pueden también, con una aportación de 10 euros, obtener la camiseta y el dorsal de corredor o corredora. Corredor o corredora, caminante, paseante, simplemente acompañante para pasar una jornada lúdica y una jornada solidaria con los demás ciudadanos, con los demás compañeros, amigos y ya digo, acompañando y apoyando a las personas que tienen la enfermedad.
Una carrera que supone una muestra de solidaridad de los gaditanos con los enfermos de cáncer y con sus familias, que necesitan apoyo moral y económico para luchar contra la enfermedad. Pues supone acompañar a los pacientes de cáncer y a sus familiares en la lucha contra la enfermedad y hacerlo visible a la sociedad. Es necesario que ellos se sientan acompañados después de todo este tiempo que ha pasado, en los que hemos estado un poco todos en nuestras casas. Pues creo que es bueno salir a la calle y mostrarle de manera muy, además con una carrera muy familiar y con una carrera que es solidaria, que es lúdica, con un rato de divertimento, pues que estamos ahí, que les acompañamos, que les apoyamos y que para lo que nos necesiten estamos con ellos. Yo creo que eso es el mensaje fundamental que hay que transmitir, que sepan que nosotros no vamos nunca a dejar de estar con ellos, de acompañarles, y que tampoco la ciudadanía, porque los gaditanos, en cuanto algo se les solicita, pues enseguida se muestran generosos y lo apoyan, ¿no? Y creo que además es eso que todo el mundo está deseando, mostrar a los demás que es importante que nos acompañemos en estos temas de salud después de todo lo que hemos pasado, y que hagamos una piña alrededor de las personas que tienen la enfermedad, y que creo que se pueden sentir mejor, un poco más acompañados en esa lucha. Una iniciativa que se suma a todas las que durante todo el año realiza la Asociación Española contra el Cáncer. Cada día se detecta algún tipo de cáncer y es necesario seguir trabajando todos los días para que continúe la investigación, los programas de apoyo y las ayudas sociales. Cada mes cuenta en la Asociación Española contra el Cáncer de Cádiz. Cada mes y cada día cuenta, porque la lucha es día a día y los problemas se tienen que resolver, y para ello, tú lo has dicho, la investigación es fundamental y eso no puede parar. Entonces, aunque tengamos unos días clave a lo largo del año, en determinados meses, pues todos los días son fundamentales para acompañar, para tratar, para intentar mejorar la vida de las personas que padecen la enfermedad del cáncer. Una carrera que además promueve hábitos de vida saludable. No hay que olvidar que para prevenir el cáncer es necesario llevar una vida sana, hacer deporte y comer fruta y beber mucha agua. Y bueno, y además hacemos una jornada que también está relacionada con lo que la asociación promueve, que son las prácticas de vida saludable, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, además de la carrera, bueno, pues se reparte a los corredores y a las corredoras fruta, para que también se les transmita esa necesidad de llevar a cabo una vida lo más saludable posible, porque son medidas para prevenir los riesgos que supone la enfermedad. El 21 de noviembre la Asociación Española contra el Cáncer de Cádiz nos espera a todos los gaditanos en la carrera contra el cáncer a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de la Estrella de la playa de Santa María del Mar. 7 kilómetros que se pueden hacer como uno quiera, pero que son 7 kilómetros de solidaridad. Porque correr no es de cobardes, correr es luchar por la vida. Momento para hacer un alto en el camino, pero vamos a volver en unos minutos para hablarles del Congreso Nacional de PAIME que se ha celebrado en Cádiz, organizado por el Colegio de Médicos, y precisamente de una exposición sobre el COVID-19 que se está celebrando en este lugar hasta el próximo 19 de noviembre. Pues seguimos en Saludablemente y esta semana queremos hacernos eco de algo que pasó la pasada semana, en concreto durante el fin de semana, prácticamente durante los últimos días del fin de semana, en el Colegio Médico de Cádiz. Se celebró el 9º Congreso Nacional de PAIME aquí en nuestra ciudad y que dirán ustedes, ¿qué es PAIME? ¿Qué significa? Pues que queremos hablarlo precisamente con Gaspar Garrote, que es secretario general del Colegio Médico y además ha sido el coordinador provincial de PAIME. Gaspar, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el Congreso. Muchas gracias, un placer, Maite, saludarte, a tu disposición.
Pues volvemos a hablar con el Colegio Médico y en este caso para un congreso que yo creo que es muy importante, que muchas veces olvidamos determinados temas alrededor del mundo de los sanitarios, en concreto del mundo de los médicos, porque queremos hablar precisamente de este congreso que trata del programa de atención integral al médico enfermero, ¿no, Gaspar? Efectivamente, las iniciales que son el acrónimo de la palabra PAIME es Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. Ese es un programa que en el año 2001 aproximadamente se puso en marcha en todos los colegios médicos de España de una forma progresiva. Se inició sobre todo en Barcelona y Córdoba, pero que desde pocos años después está implantado en todos los colegios médicos de España y es para atender aquellas demandas de nuestros compañeros médicos que de alguna manera pues, puedan sufrir situaciones de patología mental de menor o de mayor cuantía o patología adictiva que como cualquier otro ser humano pues puede sufrir. Y la idea de los colegios de médicos fundamental es defender la buena praxis, el buen ejercicio profesional. Y para eso entendemos que como los atletas de alto standing tienen que estar en plena forma, pues en nuestra profesión también tenemos que estar en plena forma física y psíquica para poder atender y ayudar a las personas que sufren, que es nuestra obligación. Gaspar, es un congreso que además se celebra justamente cuando, bueno, no digo que estemos terminando obviamente de la pandemia, porque además, por supuesto, la OMS no ha declarado el fin del coronavirus, pero sí es verdad que un congreso que se celebra después de sufrir tanto durante los últimos casi 2 años ya el COVID-19 y que precisamente habéis sido vosotros, los médicos, el personal sanitario, quien más lo habéis sufrido, ¿no? Claro, el Congreso PAIME se celebra normalmente cada 2 años, lo organiza la Fundación de Protección Social de la Organización Médica Colegial, que se mantiene y se sostiene por las cuotas que nosotros los médicos pagamos, una cuota mínima, pero que eso da pie a muchos programas de ayuda a los médicos y entre otros este programa. Se hace cada 2 años y ha venido a coincidir con que la celebración en Cádiz pues haya podido ser útil para estudiar y repasar todo el sufrimiento que nuestros compañeros han tenido durante esta pandemia, que como muy bien tú indicas todavía no ha terminado, pero que en sus épocas más difíciles pues ha generado en nuestros compañeros un verdadero sufrimiento con una trascendencia psicológica en ellos y que este congreso ha intentado recoger para saber cómo hemos actuado en la ayuda de nuestros compañeros para su recuperación a la totalidad y su perfecta condición psicológica para el ejercicio profesional. Y Gaspar, ¿cómo se ha actuado precisamente? Porque hay que recordar que el médico enfermo es aquel que de repente se ve como sobrepasado, que no quiere decir que tenga una edad, ni mucho menos, no tiene nada que ver, puede ser un médico joven, un médico mayor, pero que se ve sobrepasado con la situación y que tiene y necesita de alguien para poder, pues precisamente atender a las personas que lo necesitan, ¿no? Al final también necesita esa ayuda, ¿no? Claro, porque fíjate, compañeros médicos que salían por la mañana de su casa y que no sabían si se podían contagiar aquel día y traer la enfermedad a su familia o sufrirla a ellos, con lo cual el estado de ansiedad que genera ejercer en esas condiciones, además de la situación que implicaba atender pacientes en situaciones muy, muy difíciles, en una enfermedad no conocida, con protocolos cambiantes, sin saber si este tratamiento era mejor que el que se hacía en otro sitio, pues ha sido una situación verdaderamente estresante y muy dura. Y claro, eso ha generado en nuestros compañeros pues situaciones de ansiedad, de desánimo, de cansancio psicológico, de insomnio fundamentalmente. Y ahora por otro lado, fíjate que se daba la extraña coincidencia de que cuando nuestros compañeros podrían necesitar ayuda por parte de nuestros compañeros psiquiatras, etcétera, pues la inmovilidad a la que nos veíamos sometidos por el aislamiento impedía esa conexión. Bueno, pues nos reinventamos en los colegios de médicos y a través de precisamente las videollamadas y las videoconferencias, cuando no el teléfono, cuando no el correo electrónico, pues nuestros compañeros podían consultar a nuestro equipo terapeuta, que en Cádiz son 3 puntos asistenciales, en Cádiz capital, en Jerez y en la zona de la línea, de manera que podían consultar, oye que no duermo, oye que estoy angustiado, oye que tengo sudoración porque es que paso un miedo horrible, y de esa forma poderles ir ayudando porque el drama era que había que seguir trabajando. Con lo cual la situación ha sido muy difícil y en el Congreso la hemos vivido, como te comentaba antes, en pequeña medida porque precisamente por estas condiciones
todavía de cierto grado de contagio, pues el congreso ha sido semipresencial, mixto entre presencial y por streaming, con lo cual, bueno, pues hemos vivido las dificultades que eso implica y que eso supone y la ayuda que hemos podido prestar a nuestros compañeros. A pesar de esas videollamadas, ese streaming y bueno, y esos pequeños, como digo yo muchas veces, gajes de la informática, en este caso, afortunadamente el Congreso ha servido además para poner, yo creo que sobre la mesa, una situación que muchas veces estaba olvidada y que quizás con el COVID, Gaspar, ha quedado, yo creo que a la vista, ¿no? Que el médico es persona, que no hay que olvidar que obviamente en sus manos están las vidas de otras personas, pero que ellos sufren igual que el resto, ¿no? Y que muchas veces se le trata, entre comillas, mal, ¿no? Al médico, se le pide algo que muchas veces la misma situación le puede superar, ¿no? Tienes toda la razón y lo puntualizas muy bien. Tenemos que atender en el sufrimiento a los demás cuando nosotros también somos sufridores como cualquiera. Pero está claro que eso lo suple la vocación en esta profesión y eso lo que nos hace es que al humanizar nuestro ejercicio, pues lo hagamos a pesar de la carga que cada uno de nosotros podamos llevar personalmente. Y has apuntado un tema del que también quiero seguirte y es el hecho de que no siempre somos bien tratados. Sabes que hay un problema importante con el tema de las agresiones en el que este programa de ayuda integral al médico enfermo pues ha tenido a veces que atender las secuelas psicológicas del compañero que ha sido amenazado o, lo que es peor, agredido. Y evidentemente todo eso dificulta todavía más nuestro ejercicio profesional. No queremos que se nos aplauda, como se hacía al principio de la pandemia, pero tampoco que se nos agreda. Como dice un buen amigo mío, que es el secretario general de la Organización Médica Colegial, no somos héroes, pero tampoco villanos. Estamos ahí para ayudar a la sociedad, para brindarle nuestros conocimientos con el objetivo de recuperar su salud. Pero eso tiene una carga emocional importante y a veces pues podemos sufrir psicológicamente un desgaste que requiere también tratamiento y de eso, a través del Colegio de Médicos, nos preocupamos de brindar esa ayuda a nuestros compañeros. Y precisamente además, PAIME ha servido quizás, ¿no?, también para dar esa solución a esos problemas, a atender a ese médico enfermo que, como digo, que no es una enfermedad, que no se crean los que nos están viendo que sea una enfermedad física, sino en este caso es mental, ¿no? Es una situación de estrés incluso, ¿no, Gaspar? Así es, y además tienes razón también en el sentido de que se recuperan más del 90% de los compañeros que nos consultan. Hombre, somos 270.000 médicos en toda España y desde que el programa se inició, como digo, en el año 2001-2002 aproximadamente, han sido más de 6.000 los compañeros que han necesitado ayuda. Bueno, pues más del 90% de ellos se han recuperado, están ejerciendo su profesión con entera y absoluta tranquilidad en el sentido de que están en plenas condiciones físicas y mentales. Y recordar desde aquí también a la población y a nuestros compañeros, ¿por qué no decirlo?, que no hay por qué estigmatizar a quien acuda a una consulta por el hecho de estar deprimido o por el hecho de no dormir bien o por tener síntomas depresivos, pues igual que cuando me duele una muela o me duele el estómago y acudo al especialista correspondiente. No pasa nada. Solo sirve también el PAIME para garantizar y asegurar que en los excepcionales casos en que algún compañero pueda sufrir una enfermedad mental con una mayor entidad y que pueda tener alguna consecuencia en el ejercicio profesional, a ese compañero se le aparta del ejercicio profesional y no vuelve a ejercer salvo que se recupere al 100%, de manera que es también una garantía la existencia del programa para que nuestros ciudadanos sepan que cuando un médico lo atiende lo está haciendo en total y absoluta calidad. Muchas veces congresos como el que se ha celebrado en Cádiz durante la semana pasada, pues precisamente nos ayudan a poner en valor determinadas profesiones, en este caso la profesión médica, Gaspar. Pero es importante también saber cómo los propios médicos ponen los medios para que sus compañeros puedan seguir ejerciendo su profesión de la mejor manera, ¿no? Hay que tener en cuenta que se está trabajando dentro del colegio médico para ayudar a la persona que está colegiada, ¿no? Me gusta mucho cómo has hecho esa puntualización porque esa es la realidad, Maite. Nos preocupa que nuestros compañeros estén sanos, estén bien y evidentemente con el objetivo de velar por la salud de la población. Por tanto, el concepto que a veces se puede tener del colegio de médicos, que nos enroscamos entre nosotros mismos para protegernos y defendernos, no es así.
Nuestro objetivo fundamental es precisamente confirmar, comprobar y velar para que nuestros compañeros, tanto desde el punto de vista ético y deontológico como desde el punto de vista físico y psíquico, están en las condiciones idóneas para ofertar sus conocimientos, ponerlos al servicio de la salud de la población y ayudarles en ese sentido. Efectivamente, así es. PAIME además pone al servicio de estos médicos una serie de programas que les ayudan a superar este momento tan complicado. ¿Cuáles son esos programas, Gaspar, que se ofrecen a través de PAIME? Claro, se ofrecen sobre todo ayuda en el sentido que pueda precisar el compañero para poder ejercer en condiciones. Desde, por ejemplo, en la pandemia, en el Colegio Médico de Cádiz, ofertar viviendas para que los compañeros infectados no tuvieran que vivir con la familia y evitar contagiarles, hasta programas de formación, de tal manera que sepan cómo manejar situaciones hostiles, cómo adaptarse a situaciones estresantes y a explicarles cómo manejar situaciones que anímicamente puedan afectarnos y terminar por, de alguna manera, dificultar nuestra mejor condición psicológica para el ejercicio profesional. Por tanto, el PAIME se preocupa también de la prevención y la mejor forma de prevenir, que es la mejor forma de curar, es precisamente mediante la formación y la información a nuestros compañeros de cómo manejar situaciones hostiles, difíciles en la consulta y de cómo canalizar el estrés y la ansiedad, por ejemplo. Un estrés y una ansiedad que obviamente aquí hemos centralizado un poco el tema de COVID, del COVID-19, lo que llevamos sufriendo desde, no el mes de marzo, porque realmente el COVID empezó a llegar sin darnos cuenta, empezó mucho antes, pero que este problema, estos momentos que viven los médicos, no solamente ha pasado ahora, sino que lleva pasando durante muchas generaciones, aunque afortunadamente ahora sí existen los medios, ¿no, Gaspar? Así es. Fíjate que no hace tantos años pues vivíamos la pandemia de menor cuantía, evidentemente, porque era de menor cuantía en cuanto a número de pacientes afectados del SIDA. Pero, sin embargo, el profesional médico se enfrentaba al enfermo con SIDA pues de una forma similar al COVID. No sabíamos bien cómo se transmitía, no sabíamos bien cómo se trataba, no sabíamos a qué riesgos nos exponíamos. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, pues fíjate las epidemias de tuberculosis, las epidemias de meningitis, de poliomielitis, en las que afortunadamente, gracias a las vacunaciones, pues hoy en día son enfermedades que nuestros compañeros más jóvenes tienen que verlas en los libros porque no ven pacientes de esas características, o muy pocos, aunque la tuberculosis está teniendo un cierto repunte desde hace unos años, pero siempre muy bien controlado y muy bien tratado. Es una profesión a la que nos vemos siempre sometidos a estrés, ansiedad, a preocupación por responsabilidad. Fíjate el cirujano que hace un trasplante, el intensivista que sabe que de sus manos en gran medida, por supuesto de la voluntad de Dios, pero está ahí la posibilidad de salvar una vida, del ginecólogo que está haciendo un parto sabiendo que depende de él el bebé que viene y también la mamá que está dando a luz. En cualquier, y no te digo nada del médico de atención primaria que con su fonendo y sus conocimientos se enfrenta un día de guardia a lo que venga. Es una profesión tremendamente estresante, tremendamente exigente, pero también muy gratificante, porque no todo va mal. En muchas ocasiones las cosas van bien y no hay mayor gratificación para el médico que ver a su paciente que le tiende la mano, le saluda y se va agradecido. Eso no tiene precio. Y la verdad es que también hay que agradecer ese trabajo que hace el Colegio Médico de Cádiz y en concreto Gaspar como coordinador de este congreso. Hay que darle la enhorabuena, que me imagino que también habrá supuesto un poco de estrés, ¿no? La organización de este congreso. Sí, claro, siempre que se organiza algo se asumen responsabilidad, y más a nivel nacional, cuando han delegado en Cádiz desde la Organización Médica Colegial. Así que sí, pero he tenido un equipo magnífico y hemos trabajado en equipo estupendamente y ha ido todo, gracias a Dios, muy bien. Pues Gaspar, ya hasta el próximo congreso, que como bien dices es bianual, no se celebra cada año, sino cada 2 años, que de momento no tiene sede, pero que desde luego yo creo que Cádiz ha dejado el listón muy alto. Muchas gracias, Dios te oiga, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaspar, y a cuidar de los médicos, que ellos nos cuidan a nosotros, pero que también vosotros necesitáis que os cuiden. Y gracias a vosotros, Maite, porque los medios de comunicación sois fundamentales para que podamos llegar a la población y que sepan lo que hacemos. De otra forma es muy difícil. Así que gratitud a vosotros, a los medios de comunicación. Un placer, Gaspar. Gracias.
Y seguimos en el Colegio Médico de Cádiz porque vamos a conocer una exposición que está abierta hasta el próximo 19 de noviembre y que además los centros educativos de Cádiz pueden visitar si quieren a través de visitas concertadas por la mañana. Una exposición que nos ayuda a conocer pues ese bicho, por decirlo de alguna manera, que nos ha cambiado la vida, el COVID-19. Y es una exposición itinerante que se encuentra, como les digo, ahora en el Colegio Médico de Cádiz y que vamos a hablar precisamente con una de las personas, con una responsable del servicio de genómica, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols de la UAM, con Gemma Rodríguez Tarducci. Gemma, encantada de conocerla y enhorabuena por la exposición porque la verdad que es una ventana abierta a conocer el COVID-19. Bueno, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Efectivamente, yo soy una persona que lleva un laboratorio de genómica, que ahora ya es una palabra que empieza a sonar un poco más, pero dentro de un instituto de biomedicina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo que pasa es que nosotros somos un centro mixto con un departamento, el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero realmente nuestro laboratorio es un laboratorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el principal centro público, organismo público de investigación en toda España. Entonces, sí, efectivamente, te cuento un poco cómo... Sí, Gemma, porque precisamente además habéis organizado esta exposición con una investigación muy profunda para que todos podamos conocer precisamente qué es el COVID-19. Todos, yo creo que incluso ustedes, ¿no?, en los laboratorios habéis encontrado con un desconocimiento de un virus que surgió de repente y que a todos nos ha trastocado la vida, pero gracias a vuestras investigaciones y a vuestra sapiencia, hoy nosotros podemos conocer un poquito más del COVID-19. Pues mira, la historia es la siguiente. Realmente nosotros estábamos en febrero del año pasado, el laboratorio, el centro nuestro estaba cerrado. Nosotros somos un centro de investigación básica en el área de biomedicina, pero nosotros contamos con todos los reactivos y con todos los equipos necesarios para llevar a cabo pues la detección, por ejemplo, de lo que era este virus, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que situarnos, ¿no? En aquel momento estamos hablando de pues, el mes de marzo, abril, mayo del año pasado, del 2020, ¿vale? Localmente estamos situados cerca de dos de los grandes hospitales de Madrid. Uno es el Hospital Ramón y Cajal y otro es el Hospital de la Paz. Entonces nosotros necesitábamos hacer algo. Lo que pasa es que en aquel momento hacer algo era muy complicado. No es como ahora hacer PCRs que parece que te las hacen hasta en el metro. No, en aquel momento era muy complicado y además había mucho respeto. Mucho miedo, no, mucho respeto por algo a lo que nos estábamos enfrentando que no sabíamos lo que era, ¿no? Entonces, lo que nosotros peleamos aquí desde nuestro centro y desde nuestro laboratorio fue por llevar a cabo la detección de este virus, sobre todo en personas que pertenecían o que estaban ingresadas en las residencias de ancianos y de discapacitados de la Comunidad de Madrid. O sea, nuestra historia empieza ahí. Nuestra historia empieza como intentando ofrecernos como voluntarios, porque obviamente fue un trabajo de voluntarios de este centro y de la Facultad de Medicina, para hacer la detección del SARS-CoV-2, que es como se llama el virus que ha causado la COVID-19, en residencias de ancianos y discapacitados de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que se montó en este centro, que es el único centro del CSIC que pudo llegar a hacerlo, pues por su situación, infraestructura. Nosotros contábamos al lado con la Facultad de Medicina, el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, con una catedrática, María Jesús García García, que tenía un laboratorio de nivel de bioseguridad 3. Tenemos que tener en cuenta el momento en el que estábamos. Nadie se enfrentaba a muestras si no era bajo un determinado nivel de bioseguridad. Bueno, de aquello surge una iniciativa en la que en el plazo de 2 meses y pico, pues llevamos a cabo el diagnóstico, la detección del SARS-CoV-2 en hasta 10.000 personas que estaban ingresadas como te digo, en residencias de discapacitados y de ancianos de la Comunidad de Madrid. Y aquí vino la prensa, se dio bastante salida a esta iniciativa, pues porque en aquel momento era complicado hacer esto, que lo hacíamos, tengo que decirlo, de la mano de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto de la Facultad de Veterinaria y de otro catedrático de allí que se llamaba José María Bautista. Hacemos este diagnóstico durante estos meses, durante lo que es el estado de alarma, hacemos este trabajo voluntario y a raíz de ello pues también hacemos un vídeo, ¿no? Un vídeo un poco para que la gente viera que era la detección del virus, ¿no? Porque esto fuera de los laboratorios a nosotros nos suena
el pan nuestro de cada día, pero para la gente de fuera es complicado, ¿no? Un poco extraño, sí. Y es un vídeo que está muy bien, la verdad, y es bastante divulgativo y bastante sencillo para que la gente vea cuáles son los distintos pasos, desde cómo llegaba la muestra hasta cómo se procesaba. Por supuesto, esto había que hacerlo inicialmente, ya te digo, en un laboratorio de nivel de bioseguridad 3. Bueno, pues, y cómo hasta el final hacíamos la detección y el positivo, negativo, y se enviaban los resultados pues a las residencias de la Comunidad de Madrid. Y después de esto dijimos, bueno, pues el vídeo es muy bonito, ¿no? Aparte de este vídeo, vamos a explicarle a la gente, vamos a concretarle a la gente una serie de ideas, no muchas, pero una serie de ideas que le queden claras sobre lo que es el SARS-CoV-2. Y entonces ahí surge la exposición. Nosotros con un proyecto económico de Cuenta la Ciencia, de la Fundación General CSIC, pues obtenemos un dinero y con este dinero elaboramos tanto el vídeo como la exposición, ¿vale? Entonces, ¿qué pretendemos con la exposición? Pues la exposición, si la has visto, pues es una exposición que intenta ser, que te entre por los ojos. No es verdad. Muchísimo contenido. Nosotros no buscamos que tuviera mucho contenido, simplemente que sirviera a la gente a que le quedaran, aunque fueran 4 ideas claras, pero 4 ideas sobre el virus, ¿vale? Entonces, la exposición consta de 16 paneles. Hay paneles en los que se habla de la estructura del virus. Vamos a saber qué es un virus. Vamos a saber en concreto este virus qué estructura tiene, qué tipo de virus es, qué tamaño tiene su genoma, es decir, lo que hay dentro del virus, ¿vale? Hablamos en otro panel también un poco de cuáles son las posibles vías de salto al humano de este virus, las distintas teorías que ha habido hasta este momento. Es una exposición que tendremos que ir actualizando, también lo digo. Sí, porque esto avanza por día, además. Sí, está fechada en febrero cuando la hacemos en este año, pero ya podríamos darle una vuelta y producir cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, ahí también intentamos que pudiera durar en el tiempo, o sea, cosas, reflejar en la exposición cosas que no fueran a ser muy cambiantes, ¿no? Las vías de transmisión, hay otro panel que habla de las distintas vías de transmisión, de cómo nos podemos proteger, si ya sabemos un poco cómo se transmite el virus, cómo podemos protegernos de esta transmisión. Hay otra serie de paneles que hablan de cómo nos defendemos del virus. Nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico, tenemos como 2 brazos armados de este sistema inmunológico, lo que llamamos la inmunidad innata y lo que llamamos la inmunidad específica, ¿vale? Cuándo entra en funcionamiento cada una de ellas, ¿vale? Intentamos asociar si hay fallos en alguna de las 2 vías, o de la inmunidad innata o de la inmunidad específica, cuáles son las consecuencias a nivel de la enfermedad, ¿vale? Hablamos un poco de qué medicamentos existían en ese momento para un poco de intentar mitigar la patología, ¿vale? Algunos reposicionamientos de algunos fármacos nuevos, ¿vale? Y hablamos un poco también del tema de las vacunas. Dedicamos varios paneles a decir qué es una vacuna, qué tipos de vacunas hay, que no hay un solo tipo de vacunas, hay muchos tipos de vacunas, cómo se puede producir cada una de ellas y qué fases hay para la producción de una vacuna, y dedicamos un tiempo también a hablar de algunas de las vacunas que se están generando desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿vale? También hay otro panel que habla de fake news, que no es muy curioso además ese panel, ¿no? Cómo planteáis esas noticias falsas que han surgido alrededor del COVID-19 y que muchas veces han provocado además muchas dudas a nosotros, ¿no? Que somos los que desconocemos el virus. Claro, ese es un poco el problema de las redes sociales, saber limpiar dentro de las redes sociales y saber distinguir lo que es. Siempre si se va uno a fuentes científicas no se va a equivocar, ¿no? La página web, por ejemplo, del CSIC es impoluta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces siempre tienes fuentes a las que acudir, pero claro, las redes sociales son mucho más que las buenas fuentes, ¿no? Hablamos de la plataforma Salud Global, que es una plataforma que crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para aglutinar todo el trabajo que desde el CSIC se ha hecho en relación con el virus y en relación con la pandemia. Son más de 100 laboratorios dentro del CSIC y más de 300 proyectos que van encaminados a áreas tan distintas como puede ser la protección, el diagnóstico, la detección, las vacunas, el desarrollo de, por ejemplo, mascarillas, el desarrollo de ecógrafos pulmonares. Bueno, ha habido hasta 100 proyectos distintos, la genómica del virus, cuándo entró el virus, cómo entró el virus, qué cepas de virus entraron.
cómo se movió el virus por España. Yo creo que es muy interesante también ir a la página web de la institución, porque realmente ahí hay mucha información que es sencilla, ¿no? Que no pretende también ser divulgativa, ¿no? Llegar un poco a la gente, ¿no? De la calle, ¿no? Pero sí, la exposición surge a partir de este trabajo que hacemos, ya te digo, un trabajo voluntario, de gente que aquí queríamos hacer algo porque el equipamiento lo teníamos, el conocimiento lo teníamos. Es verdad que recibir reactivos era muy complicado. Tengo que decir que nosotros recibimos además una donación de una empresa privada en ese momento, una empresa que se llama Alantra, y eso nos permitió, es que no había nada, es que no había dinero, es que no había nada. No había reactivos, pues comprar los equipos para poder hacer la detección y comprar los reactivos para poder hacer la detección. Y bueno, es que hasta los restaurantes estaban cerrados alrededor del laboratorio. Entonces, incluso una empresa, Viena Capellanes, que aquí en Madrid es bastante conocida, pues realmente nos ayudó con darnos de comer todos los días, ¿no? Porque fueron pues 3 meses de trabajo bastante intenso y bastante duro, ¿no? Entonces, quisimos luego exportar esto a la sociedad y quisimos exportar esto junto con una exposición, ¿no? Un poco, esa fue la idea. Gemma, una exposición, como hemos dicho, muy divulgativa. Yo creo que además al ciudadano que por distintas circunstancias no entiende tanto, en este caso de investigación científica, le ayuda a posicionarse y a ubicarse en el COVID-19. Pero tengo una pregunta y una duda, porque obviamente vosotros tenéis un trabajo continuado, un trabajo que es diario, no solamente con el COVID-19, sino con otro tipo de investigaciones, pero no sé si en algún momento os habéis planteado con otro tipo de virus hacer este tipo de exposiciones o ya lo habéis hecho en anterioridad. No sé si el COVID-19 ha marcado un antes y un después también dentro del Instituto de Investigaciones Científicas. Biomédicas, perdón. Sí. Yo es que siempre he estado en temas de divulgación científica, porque antes de este trabajo, la generación de esta exposición, pues trabajé en el área de divulgación científica de la SEBM. La SEBM es la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, ¿no? Que aglutina pues todos los investigadores que trabajan dentro de este área, ¿no? Entonces sí que hemos hecho bastantes iniciativas, ¿eh? Teníamos una iniciativa que era la Pinacoteca de la Ciencia, hemos ido por colegios e institutos dando charlas, hemos hecho experimentos sencillos en institutos y colegios pues de extracción de DNA, hemos hecho cosas aquí en el Círculo de Bellas Artes, o sea, sí que tenemos los investigadores, creo que tenemos la obligación un poco de divulgar y bueno, yo concretamente a mí esto de la docencia, la divulgación y todo eso, pues siempre me ha gustado. Aquí se participa en la Semana de la Ciencia, enseñamos nuestros laboratorios a alumnos que vienen al centro y bueno, visitan las instalaciones del centro. Ahora este año lo retomamos, ¿no? Porque hemos estado estos años un poco el año pasado cerrados, ¿no? Pero bueno, sí intentamos mostrarlo, ¿vale? No solamente a través de una exposición, sino a través de cualquier otra actividad divulgativa que se nos ocurra, ¿no? Sí que nos... También esta pandemia, perdona Gemma, también esta pandemia creo que nos ha acogido ya en una época en donde todo es global, donde todo lo conocemos, donde nos llegan esas fake news que aparecen muy bien reflejadas en esos paneles de la exposición y quizás a lo mejor hemos querido saber más de la cuenta de este virus y no hemos tenido opción, que a lo mejor en otra época hubiera surgido este virus y no hubiéramos tenido las dudas ni quizás los problemas que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Estamos demasiado globalizados ahora mismo y lo queremos saber todo para saber cómo enfrentarnos a un virus y afortunadamente gracias a esta exposición creo que nos queda bastante claro qué es el COVID-19, pero quizás a lo mejor en otro momento no nos hubiéramos preocupado tanto, ¿no? Bueno, que la globalización es la raíz de la pandemia. Si no hubiera existido la globalización que existe hoy en día a nivel de comunicaciones, pues tampoco habría existido una pandemia, porque el virus seguramente no se hubiera dispersado como se ha dispersado. Claro, es que ahora estamos todos muy conectados, ¿no? Sin embargo, yo notaba que muchas veces, hablando con gente, ¿no? Con amigos y tal, al final era tal la avalancha de información que había que las ideas claras tampoco estaban, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que he pretendido con esta exposición es que haya ideas claras al final. La información era tantísima, o sea, no había medio de comunicación, telediario, noticias en la radio, donde fuera, el periódico, que no se abriera con algo sobre el SARS-CoV-2. Y sin embargo, la gente al final muchas veces no tenía las ideas claras.
no tenía las ideas claras de qué tipo de virus estábamos hablando, no teníamos las ideas claras de cómo se transmitía, cómo podíamos atajarlo, la gente no sabía lo que era una vacuna. Bueno, basta decir que hay países en Europa en los que la gente sigue rechazando las vacunas, ¿no? Cuando realmente yo creo que la situación que tenemos hoy en España es gracias a las vacunas que tenemos, ¿no? Claro, empezaban en vacunas nuevas, estas vacunas RNA, la gente desconfía porque es una tecnología nueva, que por ser nueva ha permitido que la vacuna sea tan rápida. Que no quiere decir que sea mala para nada. No, por supuesto que no Al es contrario. Mala. La tecnología, que era una tecnología nueva, que nunca se había utilizado para hacer vacunas, pues ha permitido que la vacuna saliera al mercado mucho más rápido y además es bastante versátil. Quiere decir, si cambia un poco la cepa, pues podemos cambiar esa molécula de RNA y hacer una vacuna que a lo mejor sea más eficaz para las nuevas cepas que se están generando. Entonces es verdad que, bueno, lo que pretendíamos era eso, ¿no? O sea, que la gente tuviera pocas ideas, pero que las ideas que tuviera las tuviera claras. Los métodos de detección, pues qué es un test de anticuerpos, qué es un test de antígenos, qué es una PCR, qué detecto en cada caso. Claro, todo para la gente que estamos en el mundillo de la investigación, pues lo tenemos claro, pero se trataba de que la gente de la calle lo tuviera claro, ¿no? Y a mí lo que me parece muy interesante en esto que vais a hacer en Cádiz es itinerarla por institutos, o sea, fomentar dentro de los institutos pues que se hable, que se discuta. A lo mejor cada panel puede servir pues para que los alumnos preparen, yo qué sé, un trabajo o una presentación o estudien, oye, ¿qué dos tipos de virus hay? Este tipo de virus y los otros, porque son distintos. O las vacunas, ¿qué tipos de vacunas hay? Anda, pues no sé, yo creo que puede fomentar, sobre todo a nivel de institutos ya, de gente que ya va a empezar carreras o incluso en los primeros cursos de las universidades, puede fomentar un poco también el interesarse por, ¿no? Y el afianzar ideas. A mí es lo que casi me parece más, porque es verdad que notaba muchas veces que la gente recibía mucho input, pero al final las ideas claras tampoco estaban, ¿no? Pues Gemma, yo creo que estos 16 paneles, este vídeo y sobre todo yo creo que toda esa información que aportáis en la exposición, que repito, está en el Colegio Médico de Cádiz hasta el próximo 19 de noviembre, es muy interesante y sobre todo algo que has dicho que es muy importante. El que sale de esa exposición sale con las ideas muy claras, que es muy importante saber también difundir y transmitir determinados mensajes y creo que en este caso vosotros lo habéis conseguido. Afortunadamente es una exposición itinerante, ahora lo tenemos en Cádiz, pero todo el mundo obviamente podrá conocer un poquito más del SARS-CoV-2, pero lo importante es que es un gran trabajo de investigación el que habéis hecho. Afortunadamente tenéis esta línea de difusión que es muy importante y por favor no la abandonéis nunca porque así a nosotros nos dais muchísima más tranquilidad. Pues sí, efectivamente. Ya te digo que es bonito al final transmitir un poco lo que haces y hacerlo sencillo. A veces la dificultad para nosotros es hacerlo sencillo, ¿no? Hacerlo asequible. Pero bueno, yo creo que se ha conseguido. Yo creo que se ha conseguido porque tampoco hay exceso de información, ¿no? Es información muy concreta. La gente ha oído hablar de la tormenta de citoquinas. Bueno, pues te voy a explicar qué es la tormenta de citoquinas. Te voy a explicar qué son los aerosoles, qué son las gotículas que transmite, a través de las cuales se transmite el virus, qué tipos de mascarillas hay, pues hay una tabla, ¿no? Yo creo que todo lo que a la gente le suena está... Sí, porque se aprende hasta de mascarillas. Yo salí hasta sabiendo qué diferencia hay entre una y otra. Sí, pues es una cosa sencilla y al final todos hablamos de mascarillas quirúrgicas, FFP1, FFP2, pero si no te lo ponen claramente blanco sobre negro, pues es que al final negro sobre blanco no es capaz de saberlo, ¿no? Tormenta de citoquinas, el dímero D. A todo el mundo le suenan estas cosas. Pues en la exposición vas a saber qué es cada cosa y por qué esto se asocia a la patología, cuáles son los síntomas de la enfermedad, los síntomas, cuál es la gente más vulnerable, por qué la vulnerabilidad en función de la edad, ¿no? Y de las patologías previas. No sé, a mí me ha gustado mucho hacerla. Y la verdad que está francamente bien. Pues Gemma, os agradecemos muchísimo el trabajo que hacéis. Esperemos que durante muchísimos años lo sigáis haciendo, que no surjan más pandemias como esta, por lo menos, aunque sigáis trabajando, pero sin pandemia, y que ojalá tengáis otro tipo de exposición divulgativa sobre otro tipo de virus o de cualquier otra cosa de ciencia y que llegue a Cádiz y nosotros podamos disfrutarla. Gemma, de verdad, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo. Pues muchísimas gracias a vosotros, encantada, ¿eh? No, un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Adiós, buenas. Hasta luego. Chao.
Y nosotros ahora sí es momento de decir hasta la próxima semana. Volveremos para contarles más temas de salud aquí en Onda Cádiz Televisión. Hasta entonces, cuídense.